reseña ahí y luego continuamos en el capítulo 4 de Gálatas. Y estábamos viendo en el estudio pasado el propósito de la ley. Y el propósito de la ley, bueno, tenía algún contraste entre el propósito de la gracia, ¿verdad? El propósito de la ley, vimos que solamente fue dado como un maestro. El maestro sirve simplemente para enseñar, pero el maestro, decía realmente lo que el hombre es en sí, ¿verdad? Pero no servía para cambiar. La ley no sirve para cambiar al ser humano. Y eso fue lo que estuvimos viendo, es decir, los propósitos de la gracia de Dios y la promesa de Abraham en el Antiguo Testamento, bueno, fueron por medio de bendiciones que Dios dio al pueblo de Israel, pero que fueron pues bendiciones materiales. Pero luego estas bendiciones materiales, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, también se transfirieron en bendiciones espirituales. Cuando llegamos al término de que la ley queda abolida, porque la ley llega hasta el sacrificio de Cristo, entonces la ley no tiene ya base ningún mérito para poder ponerla por obra para que el ser humano sea justificado. En el versículo 21 del capítulo 2 ya hemos estudiado, dice el versículo 21: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, que si nosotros buscáramos nuestra justificación por medio de la ley, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada, ¿verdad? No serviría de nada. Entonces estuvimos viendo en el estudio pasado que la ley fue dada solamente para enseñarnos que somos pecadores y para llevarnos a Cristo. Es decir, la ley dice que nosotros somos pecadores, pero el propósito es que un pecador vaya hacia Cristo y ese pecador ponga su fe en Cristo. Ahora entonces, porque la fe puesta en Cristo, entonces sí justifica al pecador. Entonces, ese es el problema más grande del ser humano que no puede entender. Y la gente intenta hacer una cosa, hacer otra, y de manera que a través de esas cosas quiere agradar a Dios. No por venir a la iglesia, no por dar dinero, no por bautizarse, no por guardar los mandamientos, no por ninguna cosa puede justificar al pecador. Simplemente la fe puesta en Cristo. Y estuvimos viendo eso en el estudio anterior. Y veíamos entonces que la parte doctrinal aquí es que la ley simplemente no significaba que no servía de nada, ¿verdad? ¿Cómo no? La ley servía. Es como que dijéramos, el médico no sirve de nada. ¿O creen ustedes que sirve el médico? Claro que sí. Pero el médico, ¿qué es lo que hace con una persona que está enferma? Hace un diagnóstico. Y el médico dice, tienes tal enfermedad, pero el médico quita la enfermedad. No, él solamente la identifica. Ahora entonces, ¿qué es lo que quita la enfermedad, hermano? La medicina. El médico simplemente identificó algo. La ley identifica al pecador, el pecado que comete el pecador. Pero solamente con identificar el pecado no cambia nada. Y eso es lo que hace la ley. La ley dice que uno ha mentido. La ley dice que uno ha ofendido a otra persona. La ley dice que uno ha matado a una persona. La ley dice que alguien cometió adulterio.
la ley dice que alguien pone a Dios por último y las cosas de uno primero. La ley dice que, que la gente codicia. Entonces, pero esto solo con decirlo se cambian las cosas, hermano. Solo con decir no se cambia nada. Pero viene entonces la gracia de Dios y cambia todo, porque a través de la fe puesta en Cristo, Cristo sí pudo quitar nuestros pecados. Y aquí es donde está el detalle importante. La ley fue dada simplemente para enseñarnos que somos pecadores. La ley no justifica al pecador. Y por eso dice el versículo 21, si desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, la muerte de Cristo no serviría para nada. Ahora entonces, y veíamos en el argumento del estudio pasado que, bueno, el Señor nos ha dado cosas muy importantes, bendiciones importantes. Y fíjense que en esa parte doctrinal vemos cómo la posición en Cristo cambia todo. Antes mi posición era en Adán y estaba condenado. Ahora mi posición es en Cristo, pero Cristo me ha dado una nueva vida. Y a través de Cristo yo he sido justificado. Y todo lo que hace Cristo me da una nueva posición. Y le llamamos bendiciones espirituales también. Las nuevas posiciones, Cristo nos da bendiciones espirituales. En la posición en Cristo somos llamados hijos de Dios. En Adán éramos llamados hijos de quién. ¿Hijos de quién, hermano? Del diablo. En Adán éramos hijos del diablo. En Cristo somos hijos de Dios. La otra vez estaba poniendo el tema a un video, una predicación que predicó el hermano Joel, y le ponía como tema los hijos de Dios y los hijos del diablo. Inmediatamente vino un mensaje para mí y me preguntaba a alguien, ¿cómo es eso? ¿Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo? Y le contesté inmediatamente, sí. Y leí allá la primera carta de Juan y le mandé los versículos y le mandé versículos de cómo es que uno es hijo de Dios. Y era un creyente quien estaba viendo el video y me dice, hermano, le agradezco mucho, ya vi la cita bíblica y es cierto, hay hijos de Dios y hay, pero ¿qué significaba? Que este creyente no sabía que había dos tipos de gente, ¿verdad? Ahora, dos tipos de hijos. Ahora entonces, vemos aquí que en Cristo pues tenemos un nuevo sistema de bendiciones, nuestra posición en Cristo. Y fíjense que los versículos que estudiamos en el sábado pasado, categóricamente dice que hay una afirmación lógica, ¿verdad? Una afirmación lógica y categórica que, hay necesidad de un ayo para llevarnos a Cristo, ¿verdad? Los creyentes ya no están bajo la ley, porque el ayo nos llevó a Cristo y ahora nosotros ¿en quién confiamos? ¿En el ayo o en Cristo? No confiamos en el ayo que era la ley, sino que confiamos en Cristo, porque la ley no podía salvar, pero Cristo sí podía salvar. Ahora entonces, y veíamos esos aspectos importantes en el estudio pasado, solamente como recordar algo. También veíamos que la posición absoluta e incondicional de ser hijos por la fe en Jesucristo. Es decir, que en el versículo 26 que estudiamos de Gálatas capítulo 3, nosotros nos hacemos incondicionalmente hijos de Dios. ¿O hay alguna condición para ser hijos de Dios, hermano?
Si guardas la ley, sos hijo de Dios, dirá así. No hay ninguna condición para ser hijo de Dios. Es decir, ninguna obra de la ley nos puede llevar a ser hijos de Dios. Ahora entonces, vemos que simplemente la fe puesta en Cristo nos lleva a ser hijos de Dios. Pero la fe es una obra. ¿Es una obra la fe? No, no es obra la fe. Es lo único que no es obra. No es. Todas las cosas son que nosotros entendemos como mandamientos, son obras. Y la Biblia dice que somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, pero la fe no es una obra, es una cuestión de la mente. Empieza todo en la mente del ser humano. Pongo mi confianza, inmediatamente el cerebro le está diciendo: has puesto tu confianza en Cristo. Es una cuestión de la conciencia del ser humano y la mente, ¿verdad? Y el Espíritu Santo trabajando aquí en nuestra mente. Para ser hijo de Dios solo se necesita la fe. La fe no necesita más. Ahora, pero eso no indica que no podamos hacer obras. No, las obras las hacemos, pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Lo que dice Santiago, ¿verdad? Que yo te mostraré, dice Santiago, mi fe a través de las obras, pero no para justificarnos, sino para que la gente pueda ver nuestra justificación, es decir, el resultado de nuestra justificación por medio de la fe en una obra que uno hace, indica que uno es creyente y por eso está haciendo esa obra, ¿verdad? Ahora, lo que Santiago está discutiendo en su carta es que hay algunos creyentes, son estériles, no dan fruto para nada, no están haciendo obras, solo quieren el ministerio de la silla, es decir, venirse a sentar y oír nada más. Entonces Santiago dice: no es así. Tú como creyente, el resultado es hacer buenas obras. Y lo digo y lo estamos estudiando en el capítulo 2 de Efesios, ya lo estudiamos, y dice que en el versículo 10, dice que fuimos creados para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, es decir, obras que Dios prepara para que nosotros las hagamos. Es decir, que no es cualquier obra, pues. Entonces, el argumento de la justificación por la fe es muy importante de entenderlo, porque si no, el creyente puede ir en una dirección contraria. Ahora, la fe en sí, nos lleva al objeto correcto que es Cristo. Eso es lo que hace la fe, ¿verdad? Llevarnos al objeto correcto que es Cristo. Veíamos en el versículo 27, también en el estudio pasado, la unión viva con Cristo. Una unión viva con Cristo para todos los creyentes, ya sean judíos y ya sean gentiles. La unión viva de los creyentes. ¿Por qué decimos una unión viva? Porque resulta que a través del bautismo del Espíritu Santo nos lleva ¿a qué? A colocarnos en un cuerpo. Un cuerpo, la ilustración es un cuerpo. La cabeza es Cristo y la iglesia es el cuerpo. Nosotros somos colocados en el cuerpo a través del bautismo del Espíritu Santo. Es decir, que aquel que piense que es creyente y está pidiendo después de ser creyente que venga el Espíritu Santo a él, entonces significa entonces que no es creyente, porque no tiene el Espíritu Santo. Una de las garantías de ser creyente es, hermanos, que nosotros tenemos morando en nosotros el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es las arras, la garantía de Dios para con nosotros, que nosotros ya somos hijos de Dios verdaderos.
Ahora, el Espíritu Santo se recibe en el momento de creer, no se recibe en otro momento. Seguimos también. Entonces, en el versículo, también otra cosa importante que veíamos en los versículos anteriores, dice que todos hemos sido bautizados. Todos hemos sido bautizados en Cristo. Todos hemos sido bautizados. Entonces significa que la palabra todos encierra tanto a judíos como a gentiles. Todos. Ahora entonces, y eso es lo maravilloso, que ahora el cuerpo de Cristo está constituido tanto de judíos como de gentiles. Ahora entonces, en los versículos 28 veíamos también la unidad de Cristo para todos los creyentes. En el versículo 28 también veíamos acerca de eso. En el versículo 29 también dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy, y heredero según la promesa. Ahora, hermanos, ser hijo de Abraham no significa ser un judío. Ser hijo de Abraham no significa ser un judío. Nosotros somos hijos de Abraham espiritualmente. Sí, todos los que funden la fe, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, hacen una conclusión el apóstol Pablo, no por pertenecer a la familia de Abraham físicamente o sanguíneamente o digamos en la carne, somos hijos de Abraham, no, aún muchos hijos de Abraham no van a gozar de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque decidieron no creer, no confiar. Pero nosotros hemos decidido confiar en Cristo. Y ahora entonces, en el versículo decía también, no hay esclavo, no hay libre, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos somos unos en Cristo. Pero cuando dice no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, no se refiere a ministerios, sino está hablando acerca de nuestra posición en Cristo. Tanto las mujeres como los hombres tenemos la misma posición en Cristo. Es decir, que de la misma manera somos colocados en el cuerpo de Cristo. Las mujeres por el bautismo del Espíritu Santo, los hombres también. Ahora, pero algunos toman como base este versículo para decir que las mujeres pueden predicar también, porque aquí ya no hay distinciones. Hombres y mujeres pueden hacer lo mismo, no está diciendo eso. Y algunos, otra vez, yo estaba hablando con un grupo de pastores y expuse un tema sobre quién deben de predicar en la iglesia y quiénes no. Y enseñaba que las mujeres pueden predicar a grupos de personas, pero no frente a la congregación. Y no frente a la congregación, ¿por qué? Porque cuando la mujer toma la posición de estar enfrente, entonces su posición es de líder, de autoridad. Y entonces, la autoridad solamente se la ha dado Dios al hombre para que esté enfrente aquí, dentro de la congregación. Pero las mujeres, podía, por ejemplo, la hermana Araceli un día convocar a todas las mujeres aquí y predicarle a la hermana a todo un grupo de mujeres. Sí, puede, pero no tienen que haber hombres, solo mujeres. ¿Puede una mujer predicar el evangelio allá afuera a hombres y a mujeres y a niños? Sí, puede, porque es una tarea de evangelismo, y el evangelismo es una dirección para todos los creyentes. ¿Puede una mujer enseñar en la escuela bíblica dominical? Sí, puede. Ahora
entonces, pero tomar la autoridad como pastor, no puede. No puede. Y algunos, ese grupo de pastores les criticaba esto, y ellos me dijeron, y menos para este tiempo. Me dijeron, Pablo era machista, porque Pablo dice no quería que las mujeres predicaran. No se trata de eso. Ahora entonces, ¿quién fue que escribió esto, hermano? Esto de que las mujeres no deben de predicar, enseñar. Pablo, fue Pablo. Pero, ahora entonces, el hecho de que lo haya escrito Pablo, ¿significa que Pablo era machista? No. Porque Pablo también escribió en la carta del segundo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Escribió él, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Él escribió, lo que dijo Pablo era inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Sí? Todo lo que Pablo escribió. Ahora entonces, si Pablo lo escribió no era por machismo, sino por dirección del Espíritu Santo. Ahora entonces, vemos que no se trata de eso. Se trata de nuestra posición en Cristo. Tanto hombres y mujeres somos salvos de la misma manera. Así como hemos confiado en Cristo, los hombres, las mujeres también han confiado en Cristo y somos salvos y recibieron el Espíritu Santo de la misma manera. Y de la misma manera fuimos colocados todos, hombres y mujeres, en el cuerpo de Cristo. Ahora entonces entendemos que en estos versículos anteriores tuvimos bendiciones espirituales digamos, en el sistema de la gracia, en el sistema de la ley. No teníamos nada de esto, pero en el sistema de la gracia de Dios tenemos todas estas cosas por nuestra nueva posición en Cristo. Veamos el capítulo 4 entonces. En el capítulo 4, versículo 1, dice el versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Primero, este versículo está diciendo algunas cosas legales en el tiempo de Pablo y un ejemplo humano. Ejemplo humano. Antes, los niños desde que nacían no se quedaban con los padres. En el sistema romano no era así. Es decir, los niños nacían y el padre se lo daba a un tutor. Se lo entregaba a un tutor. Ese tutor se encargaba de guiarlo, cuidarlo, enseñarle la educación y todo, hasta que tenía mayoría de edad. Y cuando tenía mayoría de edad, bueno, este hijo que había nacido en esa familia, se le hacía un examen para ver si calificaba ya de introducirlo a la familia y a la mayoría de edad. Ahora entonces, si calificaba, entonces le decían bienvenido a la familia. Pero mientras el niño nacía y crecía, no era heredero de nada. Era como un esclavo. Los esclavos eran herederos, hermano. Un esclavo no tenía herencia de nada. Simplemente un siervo, un trabajador. Entonces, este versículo está diciendo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Es decir, es como igual a un esclavo que no tiene nada, aunque es señor de todo. Este niño va a llegar un día a ser heredero de todo, pero mientras el niño no tiene nada. No tiene nada.
Y dice, sino que está bajo tutores y curadores y hasta el tiempo señalado por el Padre. De que el Padre señalaba hasta qué tiempo iba a los tutores a llevar a ese niño y después venía y lo examinaba a ver si calificaba. Ahora entonces, vemos aquí que este niño tenía algunas cosas que podemos aprender. Era inmaduro. Por eso necesitaba tutores, necesitaba entender las cosas y crecer. También era un menor de edad, ¿verdad? De hecho que era niño, no podía introducirse como heredero. Ahora no entiende los valores de los adultos. Un niño no entiende los valores de los adultos. Y no entiende el derecho a tomar la riqueza. Imagínense un niño, el dinero de una familia en las manos de un niño. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría el dinero de una familia en las manos de un niño? ¿Cuánto duraría en las manos de un niño el dinero de toda la familia? El otro día me contaba una hermana que allá en la escuela llegó un niño con, no sé si 100 o $50, pero andaba bastante dinero. Y compró por $10 de dulces, compraba y le repartía todo. Ahora entonces, imagínense, con bastante dinero, un niño comprando de todo, ¿verdad? De todo lo que ve. Ahora entonces, pero ¿qué es lo que cuál es el significado, de todo esto? Bueno, el pasaje nos está diciendo por lo menos tres cosas. Posicionalmente es igual a un siervo este niño, que no es dueño de nada, aunque va a ser el heredero futuro. Ahora, funcionalmente está bajo cuidado, todavía no es responsable. Todavía no es responsable. Y temporalmente su relación continuaba hasta la fecha de edad en que el padre lo iba a introducir a la familia. Esas tres cosas nos está enseñando este versículo. Pero ¿por qué? ¿Por qué nos está enseñando este versículo? Bueno, entonces la ilustración que hemos traído en el capítulo anterior es que la ley no nos daba nada. La ley no nos daba nada. No nos heredaba nada. Sino que ¿qué nos heredaba la ley? Hermanos, la muerte. No nos daba nada. Pero no así la gracia de Dios. La gracia de Dios nos introduce a una familia. Posicionalmente estamos en Cristo. Nuestro Padre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe es más importante entonces, porque la ley, lejos de darnos, nos quitaba. Y ahora la gracia, lejos de quitarnos, nos da. Miren qué diferencia, pues, de este aspecto doctrinal. La ley nos quitaba y la gracia nos da. Hermanos, cuando la gracia empieza a trabajar en la vida de un ser humano, le da todo. Bueno, ¿y ese todo qué significa? Bueno, por gracia somos salvos. Por medio de la fe, por gracia somos salvos. Y a través de esa gracia nos introduce a tener tantas cosas. Bueno, nos da la salvación, pero por gracia tenemos vida eterna, por gracia somos hijos de Dios, por gracia somos herederos con Dios, o coherederos con Cristo, por gracia tenemos todas las riquezas espirituales que hay en Cristo Jesús. Nos da ministerios, nos da dones. La gracia nos da dones, nos da ministerios. A través de la gracia el Señor nos da todo eso. Un ministerio es recibido por gracia. El ministerio no es porque lo merezca alguien.
Yo a veces cuando me pongo a pensar, soy pastor, pero yo no lo merezco. El Señor me tiene aquí, pero no lo merezco, porque es por gracia. Pablo dijo en la segunda carta a Timoteo, Pablo escribió que el ministerio de él no era por mérito. Dice, me ha hecho ministro, pero es por gracia. Es por gracia. Pablo se merecía la gracia de Dios, es decir, se merecía los ministerios que Dios le dio. Se los merecía. Ahora no los merecía porque Pablo siempre está escribiendo, porque yo era el más grande de los pecadores y porque yo perseguía la iglesia, porque yo mataba a los creyentes, porque yo consentía en que los metieran a la cárcel. Entonces Pablo, lógicamente, si empezamos a revisar la vida de Pablo, tuviera deméritos, pero Dios le dio méritos a través de la gracia de Dios. Porque las bendiciones que Dios le dio han sido muchas para este hombre, mucha sabiduría para escribir el 70% del Nuevo Testamento, mucha sabiduría para tener un ministerio y capacidades para hablar a la gente y enseñar el Evangelio, por gracia. Ahora entonces, vemos que la gracia de Dios nos lleva a tener bendiciones espirituales mejores. Pero el gran problema, por lo que estamos hablando de esto es, ¿hay gente conforme con la gracia de Dios? Hay mucha gente que sí dice, bueno, qué maravilloso la gracia de Dios, pero hay muchísima gente que no acepta la gracia de Dios. Está inconforme con la gracia de Dios. ¿Cómo es posible, dice, que la fe única en Cristo Jesús me dé tantos méritos? No creo eso. No creo que sea así. Hay mucha gente así, ¿verdad? Ahora, y por eso ellos intentan vivir bajo la dirección de la ley. Dicen, no, a través de la ley sí, porque es un esfuerzo del hombre. El hombre se esfuerza por no pecar. No, dice, yo voy a esforzarme por no mentir de aquí para adelante. Pero miente cada rato después, siempre, aunque se lo proponga. Ahora entonces, vemos, en este versículo, entonces vemos que el niño, entonces, es decir, aunque nació en una familia, todavía no tiene nada. Pero nosotros, hermanos, en Cristo lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Versículo 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. Fíjate con la comparación que hace el apóstol. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pablo llama niños a los inconversos. Es decir, cuando éramos niños, como los inconversos, no éramos esclavos. Es decir, no tenía nada. Es decir, pero luego en Cristo Jesús nos da otro carácter. Aunque nacemos como niños también, los creyentes nacemos como niños, pero luego dice Pablo, tenemos una madurez. Bueno, dice el versículo, éramos niños y estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fíjense que esto es bien interesante. Nosotros estábamos en esclavitud. Bueno, fíjense que tanto los judíos tenían tan arraigado este concepto, ¿verdad?, de los rudimentos, cuando va a hablar de los rudimentos de la ley, el apóstol, los
judíos se arraigaban tanto a ellos que Pablo les va a llamar niños, esclavos. Un niño, porque ya vimos en el versículo 1, fue comparado el niño con el esclavo. Ahora entonces, ahora en este versículo está hablando de la condición pasada. ¿Se fijan ustedes? Cuando éramos, está hablando de la condición pasada. En ese versículo esa condición pasada era como esclavo. Éramos niños. Por lo tanto, no teníamos control de nosotros. Igual que el niño necesitaba un tutor, nosotros necesitábamos un tutor. Los inconversos necesitan un tutor, hermano. Los inconversos, los que no son salvos, necesitan un tutor. ¿Y cuál es el tutor para los inconversos? La ley. ¿Y por qué necesitan ese tutor? Porque la ley necesita llevar, la ley los va a llevar ¿hasta dónde? A Cristo. La ley los va a llevar a Cristo. Es decir, que la ley es el instrumento que los lleva también a reconocer que uno es pecador y que necesita a un Salvador. Y todo aquel que reconoce que es pecador y necesita un Salvador, reconoce a través de la ley todos los pecados que tiene. Y cuando reconoce tantos pecados que tiene, dice, bueno, necesito a Cristo. Es el único que puede quitarme los pecados. Entonces vemos aquí que, bueno, en este versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, cuando está hablando nacido de mujer, está hablando nacido como humano. Envió a su Hijo para que naciera como humano. Cuando nació del vientre de María, Jesús era un humano, hermanos, pero también era Dios. También era Dios. Ahora, era 100% humano y 100% Dios. Y esto lo relaciona, ¿verdad?, con la humanidad del nacido de mujer. Es decir, en el cumplimiento de los tiempos, Cristo fue enviado para que naciera. Pero no solamente para que naciera, entonces, sino también que naciera de mujer, pero también que naciera bajo la ley. ¿Por qué era importante que Cristo naciera bajo la ley? Porque era el único que podía cumplir la ley. Entonces, en el cumplimiento de los tiempos, el tiempo establecido por Dios, no el tiempo establecido por los hombres, vino Cristo. ¿Y cuál fue el cumplimiento establecido por Dios? El día que nació Jesucristo. Ese fue el día establecido por Dios. Vino Cristo y nació. Y desarrolló un ministerio. Pero ese ministerio lo llevó ¿hasta dónde, hermano? A la cruz, hasta la muerte. ¿Y cuál es la importancia de esta muerte de Cristo en la cruz? Bueno, ¿cuál es la importancia del cumplimiento de la ley en Cristo? Es que Él llevó y clavó esta ley en la cruz del Calvario. Por eso es que el apóstol Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, porque Cristo la llevó en la cruz. Y el fin de la ley, ¿quién es? Es Cristo en la cruz. El fin de la ley es Cristo en la cruz. Por eso ahora ya la ley no tiene mérito para que nosotros la intentemos guardar. En primer lugar, nadie la ha podido guardar. Es mentiroso aquel que dice que guarda la ley. Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes le ponen cargas pesadas a la gente. Y ni sus padres, ni ustedes han podido cumplir. ¿De qué carga estaba hablando? De la ley. Es más, además de la ley,
ley le añadían las tradiciones de los hombres. Tradiciones que, fueron creadas por los mismos hombres. Ahora entonces, y dice el Señor, ni sus padres ni ustedes las pueden cumplir. El único que podía cumplir todo esto era Cristo. Y cuando dice nacido bajo la ley, era importante porque era el único que podía cumplir la ley y llevar los pecados de todos hacia esa cruz. Y clavando nuestros pecados en la cruz. Entonces Él estaba confirmando que ahora en nuestra nueva posición tenemos vida, pero tenemos vida eterna y vida en abundancia, dice el Señor. Vida eterna y vida en abundancia. Ahora entonces, y dice el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Jesucristo estaba redimiendo ahí en la cruz a los que estaban bajo la ley. La palabra redimir significa satisfacer a Dios. La ira de Dios se apagó con la muerte de Cristo, porque Dios estaba satisfecho con la sangre rociada en la cruz del Calvario de su Hijo. Es decir, que en el Antiguo Testamento, para que Dios estuviera satisfecho, había que ir al corderito, sacrificarlo y sacar la sangre y rociarla sobre la tapadera del arca de la alianza, y allí se llamaba el propiciatorio. Y en esa tapa de oro, cuando se rociaba la sangre, Dios estaba satisfecho y la ira se aplacaba, la ira de Dios. ¿En qué consistía esta ira? En que Dios necesitaba castigar el pecado. O sea, por eso es que Dios estaba airado, porque resulta que el hombre era un pecador. Porque algunos podrían pensar, bueno, Dios se enojaba de choto. Bueno, en otras palabras, Dios se enojaba por nada. No, Dios nunca se ha molestado por nada. Simplemente se molesta porque la gente violenta lo establecido por Él. Ahora entonces, y dice aquí, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, hermanos, entonces, igual que aquel niño que necesitaba tutor, cuidado de un maestro hasta que estuviera adulto, dice que la sangre de Cristo ahora a nosotros también nos redimió de la ley. Ya no somos esclavos y ahora nosotros tenemos una nueva identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? Nuestra nueva identidad es en Cristo. Esa es nuestra identidad, en Cristo. Y me preguntaba alguien una vez, ¿me puedo bautizar en secreto? Creo, hermanos, que la gente debe de bautizarse en secreto. Que nadie lo sepa, solo el que lo va a bautizar y él. ¿Es correcto eso? No. Porque cuando nos bautizamos nos estamos identificando con Cristo. Y cuando uno se identifica con Cristo, tiene que hacerlo público, decirle a la gente, yo soy seguidor de Cristo. Es decir, uno está declarando públicamente que uno es un creyente, seguidor de Cristo. Ahora entonces, y por eso es que Él dice, Él dice en este versículo, dice que a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora Dios nos ha declarado que somos hijos de Él. ¿Ve la importancia que tiene, hermanos? Confiar en Cristo. La importancia que tiene. Nos declara ser hijos de Dios. Ahora, pero hijos de Dios tiene más importancia que ser hijo de cualquier otra persona. ¿Verdad? Hay algunos que quisieran ser hijos de algún presidente o
quizás de los reyes todavía existentes en el mundo y de esa realeza, ¿verdad? Y tener apellidos así importantes. Entonces, pero no tiene ningún significado delante de Dios. Delante de Dios, nosotros, los despreciados del mundo, los vil del mundo, dijo el apóstol Pablo, los despreciados de la gente, ahora somos los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Ahora entonces, vemos la importancia que tiene la naturaleza nueva en la vida de un creyente. Tenemos varias cosas nuevas en nuestra posición. El Espíritu Santo, nuestra naturaleza es nueva, nos da una nueva identidad. Entonces, vemos que todo esto viene a llenarnos entonces de alegría, de gozo, porque sabemos que los creyentes no somos cualquier cosa, y no porque lo mereciéramos, sino porque Dios nos decidió así, y es por gracia. Ahora entonces, y dice, versículo 6, y por cuanto soy hijo de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora entonces, una nueva relación que tenemos. Los hijos de este tiempo han dejado de decirle papá y mamá, ¿verdad? Muchos a los padres. ¿Cómo estás, Ruco? Le dicen, ¿verdad? Este viejo, ¿verdad? Que te clava. Así dicen los jóvenes ahora, cuando están hablando de los padres. Pero miren qué diferente un creyente ahora. Tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros y podemos decirle a Dios, el Padre, Abba, Padre, que significa papayito o papito. Una relación tan cercana. ¿Quién es que le dice? ¿Qué hijo es que le dice papito, papayito a su padre? Aquel que tiene gran estima y lo honra, ¿verdad? Y dice, y se acerca. Bueno, algunos se acercan así también para pedir cola por el dólar. Y va todo medoso ahí, ¿verdad? Algo querés, papá, algo querés. Por eso venís con palabras bonitas. Entonces, viene el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Es quien nos motiva a tener esa buena relación con Dios y decir papito, ¿verdad? O papayito. Ahora entonces, es el Espíritu Santo. Ahora se fija que aquellos que están pidiendo el Espíritu Santo no pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque si lo están pidiendo es porque no lo tienen. Pero si lo tienen y lo están pidiendo mal, están equivocados. Porque el que tiene el Espíritu Santo ya es hijo de Dios y Dios es nuestro Padre. Amén, hermanos. Es nuestro Padre. Ahora entonces, y vemos el versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora el apóstol está aclarando a los creyentes y diciéndoles, antes era lógico y razonable que ustedes se volvieran a los ídolos, a la idolatría. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, creo que están actuando mal. Creo que esa actuación de ustedes no es correcta. Antes sí, era lo correcto, porque uno inconverso, eso es lo que hace, ¿verdad? Uno que no es hijo de Dios, eso es lo que hace. Pero ya un creyente, dice el apóstol Pablo, no debería de hacer eso. ¿Y cuál era el problema? No era tanto la idolatría a ídolos, a imágenes, sino más
que vosotros, que haya trabajado, bueno, me temo de vosotros que haya trabajado, hermano, con vosotros. Ahora, hermano, ¿qué era lo que estaban queriendo guardar estos creyentes? Porque eran creyentes, pero ellos querían guardar los días de fiesta. Es como que dijéramos nosotros, hermanos, ¿cuándo va a ser la Semana Santa? ¿Qué mes? Yo voy contando días, ¿verdad? Bueno, cuando sea la Semana Santa la vamos a guardar, hermano. Eso éramos antes. Diría, porque antes cuando no éramos creyentes, ¿verdad? Antes vivíamos en una vida religiosa y todo lo guardábamos. Mi abuela me decía, cuidadito. Mi abuela era bastante religiosa, ¿no? Tenía bastante influencia religiosa en nosotros. Decía, cuidadito, se vayan a bañar el jueves, viernes y sábado al río. ¿Y por qué, abuela? Bueno, porque van a hacer sapos, decís. Van a hacer sapos, ¿no ven que es el día del Señor? Pues esos son unos días grandes, decía. Unos días grandes. Cuidadito vayan a escupir, porque la escupida le va a caer al Señor. Imagínense que tenía que andar uno sin escupir, pues. Y no se vayan a subir a ningún árbol. No se vayan a subir a ningún árbol, porque el Señor los va a bajar de allá a terminar todos quebrados, porque es el día del Señor. Ahora, cuidadito vayan a comer carne. Solamente tortas de pescado, ¿verdad? Cuidadito, vayan a comer. Bueno, mire, y eso éramos antes, diría el Señor, ¿verdad? Eso éramos antes. Ahora comas la torta de pescado hoy, en este mes, ¿verdad? En cualquier mes, en cualquier día. Según, ¿verdad? Usted puede. Pero hay gente que solo una semana come tortas de pescado, ¿verdad? No, hermano, las tortas de pescado me encantan y hace como 3 días me estoy comiendo tortas de pescado, me dieron. Entonces, bueno, pero el problema es la creencia, la vida religiosa de la gente, ¿verdad? La vida religiosa de la gente. No se vayan a meter al río. Imagínense qué hacíamos nosotros. Un trapo mojado nos pasábamos, ¿verdad? Y con la pobreza que vivíamos nosotros, imagínense cómo andaríamos de limpios, que nos gustaba jugar en el polvo, nos gustaba ir a las canchas de fútbol y un montón de cosas, pero pasando 3 días sin ir al río a bañarse, hermanos, algo no tan bueno, ¿verdad? Entonces, y esperábamos nosotros con ansia que se terminara para ir al río, ¿verdad? Porque era una costumbre. Ahora entonces, y se fijan, decía mi abuela, decía mi abuela que ni las campanas suenan porque es malo. Solo la matraca, mire, traca. Entonces, solo es. Y resulta que estábamos tan domesticado, ¿verdad? Como un sistema religioso que no estaba abonando en nada. Y eso es lo que dice el apóstol. Me temo que he trabajado en vano con ustedes. Les enseñé lo mejor y están lo peor, otra vez con los rudimentos del mundo. Querían guardar días de fiesta, la luna nueva y todo eso, ¿verdad? La luna nueva eran días de fiesta de los judíos. Los judíos tenían muchos días de fiesta, ¿verdad? Que estaban enmarcados de esto, luna nueva, todo eso. Ahora entonces, y dice él, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pero, bueno, el gran problema de llevar una vida religiosa así, que en lugar de buscar a Dios se aparta de Dios, hermano, llevar una vida religiosa, en lugar de ir a lo correcto, te aleja y
pasen en lo incorrecto. Ahora entonces, vemos aquí que en este ejemplo que tiene el aspecto doctrinal que tiene en este capítulo 4 y esos versículos que hemos visto hasta ahora, está el apóstol Pablo diciendo: la ley no te da mérito nada, para nada, te quita, te pone cargas, te impide llegar verdaderamente al trono de la gracia. Pero la fe es algo diferente. La fe te lleva a ser hijo de Dios, te lleva a que con el Espíritu Santo tengas una buena relación con Él, te lleva a que, bueno, estés centrado en una vida consagrada a Él, dispuesto a vivir una vida, de tener una vida cristiana verdadera y no falsa. La fe, ¿verdad? La fe. Entonces, vamos a terminar aquí y vamos a continuar el próximo sábado en los siguientes versículo 12 en adelante. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Dio su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.